Sí. Muy buenas tardes, queridas hermanas, hermanos. Que el Señor les bendiga en este día sábado de lluvia. Al fin llegó la lluvia, así que agradecemos al Señor. Han amenazado ya hace rato que se viene. Algo cayó hoy día. Vamos a ver si va a ser el invierno lluvioso que igual necesitamos siempre, ¿cierto? Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, que Él pueda bendecirnos en este día, que sea un tiempo también para meditar, reflexionar en torno a su palabra, como son todos los sábados. El exponernos delante de la palabra de Dios siempre es bueno y es necesario. Por eso nos juntamos, por eso nos congregamos, por eso nos hacemos partícipes. Así que eso, en ese espíritu oremos al Señor. Amado Dios, gracias por este día que nos das. Gracias por la lluvia que hoy día recibimos, Señor. Gracias por tu creación. Gracias por todas las bendiciones y misericordias que manifiestas, Señor, en nuestras vidas, Dios. Reconocemos que a veces en el ajetreo de la vida diaria a veces olvidamos, pero es necesario detenernos, es necesario pensar, reflexionar de quién eres tú, de lo que estás haciendo en nosotros, Dios. Y cuando hacemos eso, Señor, logramos ver más allá, Dios, y logramos realmente ver que tu gracia es abundante, tus misericordias son infinitas, Señor, y de nosotros fluye, Señor, agradecimiento hacia ti. Con ese corazón hemos venido a este culto también. Podríamos estar haciendo muchas otras cosas, pero estamos acá porque sabemos que necesitamos de ti. Y no solo centrado en nosotros que necesitamos, sino porque sabemos quién eres tú también, Señor. Sabemos el Dios que eres. Y queremos, en esa conciencia, en esa consecuencia también, venimos a darte culto a ti, venimos a cantar, venimos a honrarte, venimos a orar, a proclamar tu nombre, Señor. Solo por el hecho de que tú eres Dios, Señor. Solo por ese hecho separamos este tiempo, separamos cada semana, Señor. Ayúdanos a hacerlos cada vez también con un celo mayor, Dios. Porque también reconocemos que muchas veces no actuamos con ese celo, Dios, en relación a quién eres tú, Señor. Y a veces a lo mejor se convierte el día sábado y en la tarde en una actividad más, en un compromiso, a lo mejor por rutina, a lo mejor nos sentimos casi obligados a venir, Señor. No queremos que sea así, Señor. Al contrario, queremos que realmente tengamos una conciencia tan grande de quién eres tú, Señor, que nuestro deseo es que podamos estar delante de tu presencia. Que tú nos convocas, Señor, y para eso nos preparamos, para eso nos organizamos, para eso llegamos preparados, Dios, para rendir culto a quien todo lo merece. Por eso perdónanos si no lo hemos hecho así, Señor, si no hemos preparado nuestra vida, nuestros corazones, Señor, pero a la vez sabemos, Dios, que tu bondad también es grande, Señor, tu misericordia, Dios, y que tú nos recibes, Señor, y nos quieres dar también en este día y bendecirnos con tu palabra, Señor. Así que disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir de ti. En tu nombre, amén. Muy bien. Vamos a compartir en este día el Salmo 93. Recordarán que hace 3 semanas me tocó predicar y prediqué del Salmo 92. ¿Recuerdan? ¿Sí? Yo siempre me hago esta pregunta y a veces hago el experimento con la gente de qué predicamos la semana pasada y a veces surgen ahí. Yo pienso, si le pregunto hace 3 semanas, pero si empezamos a pensar, a ver, si se acuerdan de algo, alguna palabra clave, algo, Salmo 92. Hermano Ricardo, la perspectiva eterna, ¿se acuerda hasta el título de la predicación? Muy bien. ¿Alguien más que le haya quedado dando vuelta? Vino el puro hermano Ricardo a ese culto, parece. Ese fue el culto donde dijimos que faltaba la mitad de la iglesia. Bueno, hoy día andamos parecidos. ¿Alguien se acuerda de algo más? Vamos, yo estoy seguro que algo, imagino, que algo se llevó, aparte de la perspectiva eterna, que era en realidad la palabra clave. Pero algo más. Ya, muy bien. Si no actuamos con perspectiva eterna, es complejo. Miramos a ras de piso, ¿cierto? Y no logramos ver lo que Dios ve y lo que Dios quiere que veamos. Por lo tanto, la experiencia, como dice el hermano, como el sufrimiento, por ejemplo, no vamos a tener la perspectiva de Dios y vamos a tener solo nuestra perspectiva y eso puede ser complicado. Muy bien. Al menos algunos viéndola ahí rápidamente sus apuntes. Está bien. Les digo, esto igual yo creo que es buena porque tenemos poca capacidad de retención. Yo creo que cada vez más algo negativo del uso de las tecnologías es que retenemos bastante poco. Entonces, para eso tenemos que organizarnos y buscar herramientas, sea a tomar apuntes,
para repasarlos, para meditar en la semana. Es importante que el exponer la palabra de Dios también nos nutra esa palabra. Y para eso requiere de nosotros una voluntad y una decisión en ese sentido. Hoy día quería predicarles justamente que predicáramos del Salmo 93, que se los voy a leer inmediatamente. Dice así: el Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás caerá. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor. Se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus mandatos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Gloria a Dios por su palabra, un salmo muy cortito, solo 5 versículos, que algo tienen que decirnos. Yo al principio leí yo iba a predicarlo a través del 93, ¿ya? Y tenía ahí como la idea del Señor reina, pero lo miré y dije, chuta, estaba como que, lo leí un par de veces y lo leí y le daba vuelta, como que decía, como dice poco, decía. Dice como poquito y me eché para atrás y dije, a lo mejor lo predico después y me eché uno para atrás. Dije, y prediqué el Salmo 92. Creo que fue una decisión acertada porque hablábamos la semana pasada, perdón, hace 3 semanas, de esta necesidad, de este Salmo, justamente que en su construcción poética, en el centro tenía esta idea, ¿ya? Que el Señor es desde siempre, o desde siempre es altísimo por la eternidad. ¿Qué nos mostraba? Nos mostraba esta idea que frente a la insensatez de los necios, colocada en la idea de la hierba, ¿cierto? Una perspectiva eterna nos hacía ser, en vez de esta hierba que pareciese ser que crece, que tiene éxito, pero que es una ilusión, nos colocaba estos árboles, ¿cierto? Propios de la zona de Medio Oriente, ahí se están acordando, ¿cierto? Estos árboles que pueden pasar años, cientos de años, y el crecimiento es lento, pero es profundo, es duradero. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos perspectiva eterna, este Dios que se coloca en las alturas, este Dios altísimo, nosotros también tenemos perspectiva eterna. Y era de alguna manera, frente a la experiencia de Israel, nuestra experiencia también es, frente a la vida, necesitamos de esa perspectiva eterna. Y eso, muchas veces, a lo mejor se ve algo lento. Que los procesos a lo mejor son lentos, pero son seguros, profundos y duraderos. Entonces, seguidamente a eso viene este salmo, que está muy conectado con el anterior. Y parte con esta afirmación: el Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza, jamás caerá. Para el pueblo de Israel, en su experiencia de vida, esta idea de que el Señor reina resultaba fundamental. Pero no fue algo que ellos tuvieran conciencia inmediatamente. A ratos veían las obras de Dios en favor de ellos y ellos fácilmente podían decir, sí, el Señor reina. Pero otra cosa es, cuando tenían experiencias traumáticas, tener la misma afirmación con la misma convicción. ¿O no le ha pasado a usted, frente a una experiencia difícil, no siempre es tan fácil decir, el Señor está en control, o el Señor, porque las experiencias que nos mueven, el piso, nos mueven nuestros espacios seguros, a veces, si somos honestos, nos levantan más dudas que certezas, ¿ya? Y en principio eso no está mal, ¿ya? Porque la duda es la antesala, yo diría, a la certeza. La duda, siempre que tenga una bajada en humildad en cada uno. El hacernos preguntas, el decir, ¿por qué esto? En el temor de Dios, buscando justamente la perspectiva eterna. Abre la puerta a que las convicciones se afirmen. Y en este salmo, creo que el pueblo de Israel ha aprendido de su experiencia con Dios a afirmar con claridad esta idea. El Señor reina revestido de esplendor, revestido de grandeza, desplegando su poder.
En la Biblia, en este caso, en esta traducción nos sale un encabezado que sí sale en una de las traducciones, que es la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción que se hizo del hebreo al griego. Es una de las versiones más antiguas. Y es interesante que si bien nosotros no las tenemos, que ellos asociaban, ¿se acuerdan que el Salmo 92 sí decía para usarlo en el Shabbat, en el día sábado, el día del descanso? Este Salmo en la Septuaginta también tiene un encabezado que dice que es para cantarlo o entonarlo o proclamarlo el día 6. ¿Ya? ¿Y cuál es el día 6? ¿Se acuerdan qué pasó el día 6 de la creación? ¿No se acuerdan? ¿Ya? Creó el ser humano y terminó todo el proceso de creación, ¿cierto? Entonces ellos decían para el día anterior al sábado, cuando la tierra fue creada o habitada. Porque el sexto día Dios concluyó su obra creadora y reinó. Construyó, creó el mundo, lo habitó y empezó a reinar sobre él. Entonces, ellos lo reconocían y lo colocaban en ese contexto. Pero aquí, cuando estamos hablando en este momento, en este salmo, no queda muy claro, yo les comentaba esto, los salmos no tenemos siempre certeza en qué momento se escribieron. Porque uno siempre asocia los salmos a David. Entonces, ¿qué hace uno? Se traslada a la época de la monarquía en el pueblo de Israel, donde tenían reyes, ¿cierto? Pero, en general, la mayoría de los salmos, o una gran mayoría, están compilados, llamémoslos, después del exilio. Es decir, en la experiencia de Israel, ellos, su experiencia de vida, a lo mejor los llevó a tomar salmos que existían desde antes, incluidos los de David, y ahora los reutilizan en su experiencia de vida del momento después del exilio, es decir, el post-exilio. Y eso es interesante, porque ¿qué quiere decir eso? Que ellos, después de su experiencia bastante traumática, de ser llevados cautivos, de vivir la experiencia del exilio, vuelven a tomar salmos y a expresarlo a la luz de esa experiencia. Y como yo les decía, en esas experiencias las convicciones se pueden afirmar aún más. Entonces, este salmo está dentro de, disculpe que le dé un poco todo esto, pero creo que es importante para comprender cuando yo decía, pucha, este salmo como que ya lo dice todo muy rápido en 5 minutos, ¿qué más podemos decir? Pero cuando lo tenemos mayormente en el contexto, creo que nos nutre más. Está escrito, el libro de los salmos está escrito en 5 libros. Y cada uno de esos libros tiene una cantidad de salmos agrupados. Con una lógica, con un sentido. No es como que a alguien se le ocurrió, vamos a juntar aquí un grupo, después otro. No, tiene una lógica. El libro, llamémosle donde está incluido este salmo, es el libro 4. Y parte en el Salmo 90. Si uno lee el Salmo 89, uno se encuentra con un salmo sumamente desolador. El Salmo 89, si lo puede leer después, pero tiene una pregunta muy profunda que dice, ¿dónde le hablan al Señor? ¿Dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Es un salmo que usted lo lee y dice que es pura desolación, porque era la experiencia del pueblo de Israel después de haber perdido su tierra, de haber sido llevados de ahí cautivos, de que el templo es destruido, de que la ciudad es sitiada y quemada, la ciudad que nunca era intocable, es tocada, ¿cierto? Y ellos son despojados de todo lo que está ahí, gente muere, el exilio, toda esa situación traumática y después de estar lejos, está expresada en ese Salmo 89. Y ahí, Salmo 90 inicia este nuevo libro. Salmo 90, en esta experiencia, ellos podían cantar acerca de la eternidad de Dios, pero la transitoriedad del hombre. Y empieza a aparecer esta frase de la hierba. Ellos le dicen, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra, desde el siglo hasta el otro siglo, tú eres Dios. Esta idea de eternidad. Pero por otro lado, hablan de esta hierba, que es transitoria y que pasa. Salmo 91 nos lleva entonces, frente a esta idea de la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre, bueno, entonces hay que colocarse bajo la morada, bajo la sombra del Altísimo. Y ahí dice, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Un llamado es que tenemos que cubrirnos en este Dios que está más allá, que está en las alturas, este Dios que es eterno. Salmo 92, el que vimos la otra vez, nos eleva y nos dice frente a esta experiencia, bueno, hay que tomar perspectiva y hay que ir en esa altura donde está Dios para ver las cosas
con una perspectiva de eternidad y no una perspectiva terrenal. Y nos lleva ahí. ¿Y nos lleva para qué? Para afirmar ahora en el Salmo 93 que desde esa perspectiva Jehová reina sobre todo. Jehová reina sobre todas las cosas. Y por eso el Salmo empieza así, tal cual como le leía. El Señor reina, revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás caerá. Empieza a conectar el reinado de Dios con la estabilidad del mundo creado. Porque el mundo, hermano, en el que habitamos no ha colapsado porque Dios lo ha sostenido. Porque si fuese por la acción del hombre, ya hubiese colapsado hace bastante. Y si bien sufrimos muchas crisis que afectan profundamente el orden creado, aún así hay un Dios que lo sostiene y que lo sustenta. Porque de nadie de nosotros depende que el mar esté en su lugar. ¿Cierto? De nadie de nosotros depende la lluvia de hoy día. De nadie depende el que nosotros respiremos. ¿Cierto? ¿O usted está constantemente dando la orden de respirar? Hay algo, ¿cierto? Fuimos configurados y diseñados para que estemos constantemente respirando. Y nadie aquí está, ahora respiro, ahora sigo respirando. No, ¿cierto? Porque el Señor creó y el Señor reina su creación. Y sostiene su creación y la sustenta. Por eso habla que ha establecido el mundo con firmeza, jamás caerá. Desde el principio, sigue diciendo el Salmo, desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Desde siempre has existido. Es decir, conecta esta eternidad de Dios con la firmeza de su trono. Y si su trono está firme, su reinado también está firme. También está firme. Por lo tanto, todo está sustentado y depende de este reinado del Señor. Y eso es lo que quiere decir justamente este salmo. Es el Señor, en el contexto del pueblo de Israel, están afirmando que es el Señor y no otro Dios el que reina. Porque los pueblos alrededor de ellos tenían sus propias divinidades y afirmaban de distintas maneras quién era el que reinaba. ¿Qué hacen ellos? De alguna manera, en un acto ofensivo dicen, no, es el Señor el que reina, ningún otro Dios. Es el Señor el que tiene el sustento y sostiene todas las cosas. Esa es la afirmación con la que parte el Salmo, la proclamación de un estado permanente con una fuerza declarativa y aclamatoria, que el Señor reina. No es un título honorífico, ya como que sí, es rey. No, no es un título honorífico, sino es la afirmación de quien está ejerciendo una tarea. Esa es la idea, y de hecho, esta idea del Señor reina, con la que parte el Salmo, es muy debatida respecto a sus alcances. Justamente porque los alcances son muy profundos. Y uno de estos tiene que ver con esta idea de que está establecido y el mundo está establecido en su firmeza debido a que hay un Dios que reina. Lo cual puede o quita la idea que a veces podemos entender de que un Dios que crea es como que abandona su creación. Y la creación después como que Dios hubiese creado, me voy, espero y que pase lo que tenga que pasar. Creo que este salmo nos coloca ahí un elemento muy importante. Dios creó, pero no solo creó, Dios sustenta su creación. Y Dios sostiene la creación. Creo que tiene importante implicancia para cómo entendemos nuestras propias vidas. Por lo tanto, el Señor, hermanos, como decíamos recién, reina desde siempre. Dice el versículo 3, y avanza así el Salmo, y nos introduce un elemento distorsivo, un elemento de caos en medio de esta idea tan certera que pudiésemos decir, el Señor reina. Y dice, se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo, se levantan las aguas y sus batientes olas. En el contexto de Medio Oriente,
Las aguas, los ríos, los mares eran símbolo de caos, ¿ya? Y de hostilidad. Ya el mar, ríos tormentosos, profundos, eran la encarnación del mal que amenazaba constantemente. Ya, de hecho, había todas ideas de monstruos marinos, monstruos que habitaban en las aguas, que eran símbolos del mal. ¿Ya? Y en todos los pueblos circundantes al pueblo de Israel estaban sus divinidades, de alguna manera tenían que luchar y entraban en un combate, en una batalla contra estas fuerzas del caos, estas fuerzas del mal asociadas a las aguas tormentosas, a las aguas turbulentas. Y entonces toda esa idea estaba dentro de este contexto. Y para el pueblo de Israel también estaba justamente esta idea y esta asociación con este elemento de la naturaleza, el agua, como símbolo del mal. Pero hay una diferencia, porque aquí el Salmo lo afirma, y lo afirma en forma bien clara, y si se fijan, progresiva. Se levantan las aguas, Señor, dice. Sí, tú reinas, pero pasa estas cosas. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas. Lo deja como una realidad cierta, pero en el versículo 4 viene el pero. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del mar. Fíjense, a diferencia de la mitología circundante a Israel, aquí no hay combate. Para los otros pueblos, sus dioses tenían que ir a enfrentarse para derrocar el mal. En este caso, no hay combate. Las aguas sí se levantan, pero el Señor es sin más poderoso, dice. Esa es la afirmación. Pero el Señor en las alturas se muestra poderoso. Es decir, toda hostilidad, toda tendencia al caos no prospera y no va a prosperar frente a la altura de Dios. Tiene límites. Sus alcances están bien definidos. ¿Es una realidad las tormentas, estos mares tormentosos? Sí. Y aquí no lo niega el Salmo. No niega la realidad incluso del mal. No niega la realidad del caos. No. Y el caos suena fuerte. Es estruendoso. El caos es amenazante. Y está ahí siempre como queriendo golpear las vidas. En la experiencia de Israel lo habían vivido. La situación de caos. Pero ellos pueden afirmar justamente esto. Aun cuando estas aguas son tormentosas, son turbulentas, las batientes olas están ahí, Señor, desde la eternidad tú eres altísimo. Como decía el Salmo 92. Tú estás ahí en las alturas. Y por más poder que tenga el caos, tú eres más poderoso. Tú eres más poderoso. ¿Por qué? Porque tú reinas. Porque tú reinas y porque tú sostienes y colocas límites al caos. Colocas límites a la tendencia a la destrucción. Ahí está tu mano deteniendo todo aquello. Porque eres más poderoso que el estruendo de las muchas aguas. Más poderoso que los embates del mar. Yo imaginaba esto como hoy día que llovía y miraba un poco hacia el mar. Conoce el molo de abrigo, ¿no? ¿Saben lo que es el molo de abrigo, no? Más o menos nomás. Vamos ahí, examen porteño, no estamos pasándolo. El molo de abrigo es lo que está allá hacia el lado como de Playa Ancha o, ¿sí? Como el lado de aduana, la aduana. Si usted se va directo hacia el mar, va a chocar, va a pasar el puerto, el sitio del puerto, viene un poco de mar y después hay una construcción que se hizo, no sé en qué años habrá sido, mi papá debe saber en qué año se construyó ese, no porque por la experiencia que tiene y por ser un buen porteño, no porque se construyó ese molo de abrigo con el fin de ¿qué? De cubrir nuestra bahía de este mar tormentoso, de este mar que golpea y por lo tanto somos una ciudad-puerto, hay pescadores, ¿cierto? Y por lo tanto ese mar destruiría, ¿cierto?, nuestra actividad portuaria, destruiría la actividad pesquera, artesanal. Entonces se construyó ese molo de abrigo. ¿Y qué pasa? Golpean las olas, pero ahí está el molo. Lo resiste, lo retiene, ahí nomás. ¿Existe el mar tormentoso? Existe, pero ahí lo detiene. Entonces yo me imaginaba, es como eso. Es como Dios, de alguna manera, Dios es nuestro abrigo, es nuestra protección.
Por eso yo le digo, está muy conectado. Al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese molo es el que nos resguarda del caos, del mar tormentoso que es real. Por eso yo le digo, este salmo no niega la realidad del mal. Está ahí, está presente, pero el alcance es limitado. El alcance no es decisivo cuando tú sabes quién tiene el control de esas aguas. Cuando tú sabes quién es el que reina. Cuando tú sabes quién es el que reina. Por eso el Salmo empieza así. El Señor reina y lo afirma lleno de esplendor. El Señor reina. Porque ellos tenían la convicción justamente que en su propia experiencia ellos pensaron que, porque fíjense que el reinado de David era fundamental para la identidad de ellos como pueblo. Era fundamental. ¿Qué sucedió cuando ellos ven que el templo es destruido? Cuando los príncipes son muertos, Jerusalén es sitiada, destruida, no hay templo y tienen que abandonar la tierra que Dios les había dado. Toda su esperanza de alcance terrenal, porque no tuvieron perspectiva eterna, se fue ahí. Se fue en esa destrucción, se fue en esas cenizas. Para ellos, el mar tormentoso había golpeado y había traído el caos. Pero después de esa experiencia, ellos lograron ver que eso no fue la última palabra. No fue la última palabra, ¿por qué? Porque Dios siguió siendo fiel. A pesar de ellos, a pesar de su poca perspectiva, de pensar que solo esto dependía de David y su heredad, no. Se lograron dar cuenta que no. Que aún así, Dios reinaba. Que aún así el Señor reina. Que el Señor reina y los mares van a seguir. Sí, porque ellos volvieron, intentaron reconstruir su espiritualidad. Algunos volvieron, ¿cierto? Y iban, caminaban hacia Jerusalén. No era lo mismo que antes, pero les sirvió para reconstruir en base a una perspectiva clara, una perspectiva eterna, de afirmar claramente que el Señor sigue reinando. Aun cuando nosotros nos hemos equivocado y hemos pensado que el caos tiene la última palabra. Por eso ellos, ¿qué se provoca aquí? Una reorientación. Como les decía, el Salmo 89 es la imagen misma de la desorientación, en la cual todos hemos tenido alguna vez. O nos hemos estado desorientados muchas veces en la vida. Frente a una decisión, no sabemos si hay que ir por aquí, por acá, por acá. No sabemos, y mientras más le damos vuelta al asunto, es como que el caos se nos acerca más. Porque estamos tan desorientados que no sabemos cuál es el camino a decidir. Y ahí están las olas, como golpeándonos en la puerta, a punto de entrar el agua y no sabemos, estamos completamente desorientados. ¿A qué nos invita este salmo? Justamente a la reorientación. A reorientar nuestro corazón, a reorientar nuestra mente, a reorientar nuestra forma de ver la vida. Que está bajo la premisa y bajo la convicción absoluta de ¿qué? De que el Señor reina. Y que esas aguas, por más que golpeen, tienen límites. Tienen límites. ¿Por qué? Porque el Señor está en su trono. Y está desde la eternidad. No está solo ahora, sino está desde siempre. Y aunque el mar se vea amenazante, el Señor está ahí. El Señor está como ese molo de abrigo, deteniendo, colocando límites, porque su reinado es cierto. Su reinado es real. Amén. El Salmo termina y dice así: digno de confianza son, Señor, tus mandatos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Este último versículo pareciese sacado un poco de... Estamos hablando del reinado de Dios, la creación, su trono, realeza absoluta, control soberano sobre su creación. Existe el caos o la amenaza del caos. El Señor controla aquello porque Él está en las alturas, es más poderoso, y de repente termina así. Y así termina. Digno de confianza son, Señor, tus mandatos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Como que una primera como que no encaja mucho. Pero fíjense que mientras leía yo pensaba, esto es un eco muy claro del Salmo 19.
¿Se acuerdan del Salmo 19? ¿Cómo empieza el Salmo 19? Vamos, ejercicio ahí de la primera palabra y apuesto que se acuerdan inmediatamente. Ya, muy bien, pero no tenían que ser los pastores. La Sole. Bien, pastora. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los siguientes versículos, no me acuerdo, hasta el versículo, de hecho hemos cantado una canción que está basada en este salmo muy hermosa, hasta el versículo 6 nos habla de esta creación, en una forma profunda, hermosa. Ya, me encanta el Salmo 19. Y fíjense, en el versículo 7 cambia. Y así como está hablando de la creación, nos cambia a los preceptos, a los mandatos, a la ley del Señor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Y así sigue el Salmo. En nuestro Salmo de hoy día, el Señor reina. Y el caos hostil no es más que este Dios que está en las alturas y que es más poderoso que todo aquello. Pero hay algo más, y por eso yo creo que el Salmo termina así. Es que esta firmeza del trono de Dios y esta certeza de que Dios reina tiene que conectar con nuestras vidas. Tiene que conectar con nuestras vidas. Esta certeza de que Dios reina le da estabilidad a los mandatos del Señor. ¿Y en qué sentido le da estabilidad? En que en el fondo nos dicen, sus preceptos no van a fallar. Sus preceptos no te van a defraudar. Porque son tan estables como es el ejercicio de su reinado. Así como sostiene la creación, así como frena el caos, esa estabilidad que está expresada ahí es la estabilidad de sus decretos, que no fallan. ¿Por qué? Porque como en la misma experiencia de Israel, porque Él es fiel. Él es leal a lo que promete y Él es leal a lo que habla y lo que dice. Por eso dice, tus mandatos son muy firmes, y lo dice con la misma firmeza con la cual anteriormente ha dicho el trono firme. Esa misma fuerza que estabiliza la tierra y sostiene el trono frente al caos es la misma fuerza, hermanos, que garantiza que estos decretos y mandatos de Dios no van a fallar. El mismo Dios cuyo reinado estabiliza el cosmos garantiza también la firmeza de su palabra. Si esto es así, hermanos, son absolutamente dignos de confianza. Si esto es así, sus mandatos y sus preceptos son absolutamente dignos de confianza. Por eso la versión en la cual estamos leyendo dice, no hicieron el trabajo, dice inmediatamente, dice, digno de confianza, Señor, son tus mandatos. Porque en otras versiones hablan, tus mandatos son muy firmes. Son muy firmes, pero lo que quiere decir es justamente que en esa firmeza está fundada la estabilidad de que sus preceptos no fallan. Por lo tanto, son dignos de confianza. Entonces, aquellas que afirman con esta convicción de que el Señor reina, son aquellos que viven también bajo la confianza absoluta en que la palabra, en que las promesas de Dios, en que lo que Él dice no va a fallar. Al contrario, que Él va a cumplir hasta el final y que Él va a ser fiel hasta el final. Eso, hermano, es seguridad. Eso es estabilidad. Eso es saber caminar. Hablábamos en la comunidad el día miércoles y salió esta idea de caminar sobre el agua. Hay una canción de Santiago Benavides bien buena y es eso. Saber que puedes caminar sobre el agua. Porque toda la vida, dice justamente la canción, es andar sobre el agua. En la experiencia de Pedro caminando ahí. Toda la vida es caminar y andar sobre el agua. El agua, símbolo del caos, ¿cierto? Y fíjate que puedes caminar sobre el caos. ¿Es amenazante? Sí. Nuevamente les digo, aquí no dice que el caos no está ahí y que no suena fuerte y que no te mueve fuerte ahí. Sí, eso es real. Pero más real aún y que está en las alturas es nuestro Señor poderoso. Es mucho más
mucho más cierto y mucho más claro. Por lo tanto, hermanos, la invitación justamente es la invitación que le hizo Jesús a Pedro. Ven, camina, camina. Es que yo reino y yo tengo el control de estas aguas. Fíjese cuánta experiencia tuvo Jesús en botes sobre el mar tormentoso. Varias experiencias. En todas, el mar le obedeció. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que reina. Porque el trono de David, su linaje está en Jesucristo. Los reyes terrenales fueron destruidos, pero Dios reina. Y esa convicción se tradujo en Jesucristo reinando. Y lo expresó en su ministerio en el control sobre el mar. Un ejemplo claro que obviamente hacía eco a aquellos judíos que le escuchaban o que conocían justamente lo que significaba las aguas tormentosas. ¿Y Jesús qué hace? Dice, yo tengo el control de esto. Yo reino, porque yo soy rey sobre la creación y vengo a ser rey sobre ustedes. Jesucristo es el rey. Cantábamos recién. Jesucristo es rey. Postrados hoy ante sus pies, Jesucristo es rey. ¿Quiénes se postran delante del rey? Aquellos que reconocen su altura. Aquellos que reconocen su eternidad. Cuando se dan cuenta y entran en conciencia de quién es Dios, no tienen más que rendirse. Rendirse. Y creo que esa es la tarea que tenemos todos nosotros, hermanos. Rendirnos delante del Rey. Porque bien dice al final de la Escritura, en Apocalipsis, que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios, hermano. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Tenemos un gran desafío, hermanos. Creo que aprendimos la otra vez de tener perspectiva eterna. Pero ahora le hemos incorporado otra patita, que es la convicción cierta de que el Señor reina. A pesar del caos siempre presente y latente en nuestras vidas. Seguramente todos hemos vivido esa experiencia, pero a lo mejor a más de alguno ahora la amenaza del caos es más fuerte y golpea ahí. Esta palabra te dice que confía, confía que el Señor reina. Confía que el Señor reina. Mira con perspectiva eterna, porque si no vas a ver el caos amenazante, las aguas turbulentas y el estruendo de esas aguas. Pero no, hay un Dios que le pone límite. Tú afirma esa convicción cierta de que el Señor reina, tiene el control de tu vida, te resguarda y es ese molo de abrigo en el cual te puedes refugiar. Si no estás viviendo a lo mejor ahora una amenaza del caos, tenla por segura que la vas a vivir. ¿Ya? Que la vas a vivir. Desde ahora afirma ciertamente que el Señor reina. Que sea una realidad en nuestra vida, hermano. Nuestro Señor reina, nuestro Señor gobierna. No hay poder en este mundo que no se vaya a someter al poder de nuestro Señor Jesucristo, hermano. No hay imperio, no hay gobierno. Fíjense, esta palabra tiene, yo no me metí tanto en eso, pero es una respuesta también a la destrucción. Ellos fueron desolados histórica, social y políticamente. Y una respuesta también cuando vemos la opresión, cuando vemos imperios, vemos gobiernos que oprimen. No tendrán la última palabra, hermano. Porque el Señor es justo, el Señor es bueno. Esta palabra es motivo de esperanza en un Dios soberano que reinará y reina desde ya por toda la eternidad. Amén. Póngase de pie. Lo invito a ponerse de pie y oremos y después adoremos al Rey. Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, por este salmo que nos ha invitado en esta tarde a reflexionar respecto a tu reinado soberano, a tu reinado sobre toda la creación. Gracias, Señor, porque es una puerta a vivir con una certeza
y con esperanza frente a las realidades más complejas que nos toca muchas veces enfrentar. Es una invitación a vivir con esperanza, con convicción, frente al caos amenazante que todos experimentamos de una u otra forma y que a lo mejor estamos experimentando en este último tiempo en nuestras propias vidas, Señor. Gracias a Dios porque con esto alimentas nuestros corazones y nos invitas a confiar en ti, Señor. No hay relación duradera si no está basada en la confianza, Señor. Y tú nos invitas a través de este salmo a conocerte más y a darnos cuenta que tú eres digno de confianza, Señor. Lo vivió el pueblo de Israel en su experiencia de vida como pueblo y aprendieron, y lo dicen en este salmo, y lo cantaban seguramente y lo entonaban seguidamente. A lo mejor cada día 6 de la semana, como parece ser, como una reafirmación clara de aun cuando hay estruendo de aguas, aun cuando hay aguas turbulentas, tú reinas. Y en su experiencia lo repetían una y otra vez para que se sentara en sus mentes y en sus corazones y en su espíritu. Hoy nosotros hacemos lo mismo, Señor. Frente a los mares, a los ríos, a las aguas turbulentas de nuestro tiempo, hoy queremos afirmar, Señor, que tú reinas. Que tú reinas, que tú estás lleno de esplendor, que estás revestido de grandeza y que despliegas tu poder, que establece el mundo con firmeza y que por eso jamás caerá, porque tú lo sustentas y tú lo sostienes. Aún, Señor, cuando se levanten las aguas, y ayúdanos en esto, Señor, aún cuando se levanten las aguas, cuando el estruendo sea fuerte, y aun cuando esas batientes olas se vean amenazantes, ayúdanos, Señor, a mirar en esas alturas donde tú estás, Señor, y afirmar que eres poderoso, Señor. Que eres más poderoso que ese estruendo de muchas aguas. Que eres más poderoso que esos embates del mar. Ayúdanos a confiar, Señor, realmente. Ayúdanos a confiar, Dios, de que tú eres bueno, de que tú eres misericordioso, y de que tú nos sostienes a cada uno de los que estamos, Señor. Ayúdanos a entender que no tenemos el control de nuestras vidas y que no hay peor error, incluso suplantar tu lugar de reinado y colocarnos nosotros ahí, Señor. No hay peor error que ser el rey de nuestras propias vidas, Señor. No, Señor, porque tu reino y tu trono fue establecido desde siempre, Señor. Ayúdanos a reconocer esa realidad, Señor. Y que nosotros dependemos de ese reinado, Señor. Dependemos de esa agencia tuya de reinado, Dios. Líbranos de colocarnos en ese lugar y enséñanos, Señor, a confiar en que tú gobiernas, que tú sostienes y que tú sustentas, Señor. ¿Cómo, Señor? Confiando, Señor, en tu palabra, confiando en tus preceptos, confiando en tus mandatos, Señor. Que ese sea el adorno de aquellos que viven y habitan en tu presencia, Señor. El Salmo terminaba que la santidad para siempre es el adorno de tu casa, y tu casa era símbolo de tu presencia en ese momento, el espacio donde se encontraba la tierra con la realidad celestial. Ahora nosotros, después del acto de Jesucristo, esa presencia nos acompaña a través de tu Espíritu, Señor. A través de tu Espíritu en nosotros que testifica la obra de Jesucristo. Por lo tanto te pedimos que ese adorno de la santidad sea reflejo en nuestras vidas, Señor. Que el adorno de tu casa ahora sea el adorno en nuestras propias vidas. De gente, hombres y mujeres que han aprendido a confiar en ti. Aún en medio de las amenazas del caos. Aún en medio de esas aguas tormentosas. Un pueblo que aprende a confiar en ti y aprende a afirmar día a día de que tú reinas. Guíanos y enséñanos, Señor, a expresar y reconocer y caminar en esa absoluta confianza. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que gobierna sobre toda la creación, que tú lo has coronado en el trono y está a la diestra del Padre, Señor, y que como bien leíamos, Señor, y esa obra culminará
Cuando los reinos del mundo vengan a ser de nuestro Señor y de su Cristo, reinando por los siglos de los siglos. Ahí estamos nosotros, Señor, detrás de tu Hijo Jesucristo, que gobierna sobre todo. Gracias, Señor. Guíanos, bendícenos, enséñanos a vivir, Señor, en esta realidad. En tu nombre, amén y amén. Muy bien, hermana, hermano, le invito a que cantemos al Señor y que podamos proclamar a través de estas oraciones su nombre.